Fui al banco para cerrar un trato que podría cambiar mi vida. Me ignoraron durante más de una hora, mientras dejaban pasar a los demás sin hacer cola. Me sentí como si no existiera, como si ni siquiera mereciera una respuesta. Pero no iba a quedarme callada. Esta historia trata sobre la injusticia que se hace pública. Sobre cómo la voz de una sola persona puede derribar los muros del sistema. Entré en el banco a las 10 de la mañana, llena de determinación. En mis manos llevaba los documentos que podían cambiarlo todo, el crédito que llevaba meses esperando. Mi cita era a las 10:30 y estaba segura de que todo sería justo, tal y como me habían prometido. Pero en cuanto me senté en la sala de espera, empecé a sentir que algo no iba bien. La gente entraba y salía, y sus nombres eran llamados uno tras otro. Observaba cómo entraban en las oficinas los que habían llegado después de mí. Sonreían, les saludaban, les atendían sin hacerles preguntas. Pero a mí no me llamaba nadie. Levanté la vista hacia la recepción. Una chica con la mirada fija, como si no estuviera allí, tecleaba en silencio en el teclado. Le dije con calma, pero con claridad. Disculpe, ¿cuándo me llamarán? No levantó la vista, solo respondió en voz baja. En breve. La palabra, enseguida, sonó como una promesa vacía, sin plazos, sin garantías. Y sentí cómo se me encogía el corazón por la impotencia. Pasaron 10 minutos. Luego 20. Después vi cómo otras personas que habían llegado después de mí volvían a entrar en la oficina. Algunas vestían trajes caros, otras llevaban bolsos de diseño. Se comportaban como si el banco fuera su segunda casa. Yo estaba sentada, como una sombra fácil de ignorar. Con cada minuto que pasaba, me invadía una irritación y una vergüenza cada vez mayores. ¿Acaso mi aspecto era motivo para ello? ¿Acaso ser una mujer de piel oscura significaba no merecer un trato igualitario? Intenté no dejarme llevar por las emociones, mantener la calma, pero en mi interior una tormenta sacudía toda mi seguridad y dignidad. Volví a dirigirme a la recepción. ¿Saben en la consulta que estoy aquí? Tengo cita. De nuevo, solo una respuesta breve, como si sus palabras no tuvieran importancia. Están ocupados. ¿Ocupados? ¿Y yo qué soy? ¿Basura que estorba? ¿O simplemente una intrusa que no tiene derecho a que le presten atención? Parecía que la respuesta a estas preguntas era obvia para todos, excepto para mí. Me fijé en una mujer que entró en el banco con un vestido azul oscuro. Hablaba en voz alta por teléfono, con una leve sonrisa. La recepcionista cambió de actitud al instante, la saludó como a una vieja amiga y la acompañó a la consulta sin hacerla esperar. Me dolió en el alma. Casi me invadió la ira y comprendí que no podía seguir callada. Me levanté y me dirigí directamente a la puerta que daba a las oficinas. La recepcionista intentó detenerme, pero no me detuve. Sentía que cada paso me costaba mucho, pero dentro de mí ardía un fuego. Ese fuego no era solo ira, era mi dignidad, mi fuerza y mi determinación. Detrás de la puerta de la oficina estaba sentada la mujer que debía recibirme. Al verme, levantó la vista sorprendida. Tenía que esperar, dijo fríamente. He esperado. Más de una hora, respondí con firmeza. Pero, por lo visto, aquí no soy bienvenida. Su rostro se quedó paralizado, pero no pudo rebatirlo. Dejé los documentos sobre la mesa y continué. Necesito hablar sobre el préstamo que solicité. Merezco que me escuchen. No pueden ignorarme como si no existiera. Ella dio un paso atrás, pero yo ya lo sabía, mis palabras no eran solo una petición. Era un desafío. Mientras hablábamos,
entró un hombre por la puerta. Era el jefe, la persona que realmente tomaba las decisiones en el banco. Me miró y sentí que no veía solo a una clienta, sino a una persona que no estaba dispuesta a tolerar la injusticia. Miró con severidad a la mujer que me había ignorado y dijo: «Esto es inaceptable. Ha estado esperando más de una hora». Todos los presentes notaron el cambio de ambiente. Los que hasta entonces habían disfrutado de privilegios se dieron cuenta de que su actitud estaba siendo controlada. Los que se habían mantenido al margen empezaron a respetarme. Encontré la fuerza, no porque fuera la más fuerte, sino porque ya no podía seguir callada. No era solo una lucha por un crédito. Era una lucha por mi derecho a ser escuchada, por la igualdad y la justicia que todos merecemos. Después de que el jefe entró en la oficina, todo cambió. Sentí como la tensión iba disminuyendo poco a poco, pero aún quedaban muchos retos por delante. La mujer que me había ignorado estaba sentada frente a mí, tratando de mantener una fachada fría. Pero yo veía que estaba desconcertada. Sus ojos se desviaban involuntariamente hacia los documentos que yo tenía en las manos, como si ella misma no entendiera cómo había sucedido. El jefe empezó a hablar, pero sus palabras eran secas y formales. Se disculpó, reconoció su error, pero se notaba que no era más que una formalidad. Lo miré directamente, sin apartar la mirada. «No busco disculpas», dije. «Busco justicia». Él asintió y dio un paso atrás, como si comprendiera que no se trataba solo de un crédito, ni de unos papeles sobre la mesa. Se trataba de mi dignidad, de mi lucha por la igualdad de derechos. Luego comenzó una conversación sobre mi plan de negocios y los documentos financieros. Le conté todos los esfuerzos que había hecho para levantar mi negocio desde cero. Le expliqué lo importante que era para mí obtener ese préstamo para seguir desarrollándome. La mujer que al principio me había ignorado me escuchaba con más atención, pero seguía buscando razones para negarme. Me hablaba de los estrictos criterios, de los riesgos, de la difícil situación crediticia. Pero yo no me rendía. Sabía que mi negocio era sólido. Sabía que mi negocio era rentable y que merecía apoyo. Mientras hablábamos, volvieron a entrar en la oficina personas vestidas con trajes caros, los verdaderos dueños del poder. Me vieron y sus miradas ya no eran indiferentes. Uno de ellos, un hombre alto con expresión severa, se acercó y me di cuenta de que estaba escuchando atentamente cada palabra. Fue en ese momento cuando la situación comenzó a cambiar a mi favor. El jefe se volvió hacia mí y dijo: «Lo hemos reconsiderado. Su crédito será revisado de nuevo. Y yo personalmente me encargaré de que reciba una respuesta rápidamente». Le di las gracias, pero en mi interior seguía habiendo una sombra de duda. ¿Era realmente el final? ¿O era solo otra etapa de la prueba? Cuando salí de la oficina, la recepcionista ya no podía mirarme como antes. En sus ojos se reflejaba una ligera incomodidad, una pequeña victoria que había conseguido sin decir una palabra. Pero yo sabía que la lucha solo acababa de empezar. De camino a la salida, vi cómo los empleados del banco sonreían a los clientes que antes los trataban con superioridad. Habían empezado a mirar de otra manera, era el comienzo de un cambio. Mantuve la cabeza alta. Mi paciencia y mi perseverancia habían dado sus frutos. Fue una lección para todos, ya no se puede callar y aguantar. Todo el mundo tiene derecho al respeto y a la justicia, independientemente del color de su piel o de su estatus social. Salí del banco no solo con la esperanza de conseguir un crédito, sino con la certeza de haber dado un paso hacia el cambio del sistema. Y estaba dispuesta a seguir adelante, por mí y por aquellos que aún tienen miedo de hablar. Pensaba que después de la primera reunión todo empezaría a cambiar.
Pero la realidad resultó ser más cruel de lo que podía imaginar. Al día siguiente recibí la denegación oficial. No fue una simple denegación, sino fría, despiadada, sin ninguna explicación. Una carta en la que me informaban de que mi préstamo no había sido aprobado. Y nada más. Sin detalles, sin motivos, solo un seco, denegado. En ese momento, sentí que el mundo se derrumbaba a mis pies. Recordé todas las horas que había pasado en el banco, sentada como una sombra, viendo cómo atendían a los demás sin hacer cola, sonriéndoles y saludándoles. Y a mí, ignorándome. El dolor y la decepción llenaron cada rincón de mi alma. Me dolía, no solo por el dinero, sino porque me rechazaban no por mi plan de negocio o por las cifras, sino por quién era, una mujer de piel oscura que, al parecer, no tenía cabida en esas oficinas. Pero yo sabía una cosa. Eso no era el final. Era la señal para empezar la verdadera lucha. No podía seguir en la sombra. Si me ignoraban, haría que todo el mundo escuchara mi historia. Me dirigí a una organización local que lucha contra la discriminación. Les conté todo, desde los retrasos hasta el rechazo, la indiferencia de los empleados, las barreras sistémicas que nos impedían a mí y a otras personas tener las mismas oportunidades. Me escucharon, me apoyaron, me aconsejaron y me ayudaron a redactar una queja oficial. Era un documento que describía en detalle todos los hechos, confirmaba la actitud prejuiciosa y pedía al banco que revisara su política. Cada paso fue difícil. Tuve que recuperar mi fuerza interior tras los golpes de la decepción. Asistí a reuniones, participé en debates, concedí entrevistas a periodistas. No tuve miedo de decir la verdad, incluso cuando sentía resistencia a mi alrededor. A veces, mis propios pensamientos se convertían en mis enemigos, las dudas, los miedos, la pregunta, ¿para qué sirve todo esto? Pero recordaba para quién lo hacía, para mí misma, para aquellos que tienen miedo de alzar la voz, para un futuro en el que el color de la piel no sea una sentencia. Paralelamente a mi actividad social, seguí trabajando en mi negocio. Fue difícil, la presión constante, la sensación de injusticia, el miedo a perder la oportunidad. Pero aguanté. Y entonces ocurrió algo inesperado. Uno de los altos directivos del banco, que hasta entonces había pasado desapercibido, se dirigió a mí personalmente. Su voz era tranquila, pero llena de seriedad. Reconoció que la situación era inaceptable, prometió revisar mi caso y entablar un diálogo. Fue un momento decisivo. Con su firma en el nuevo contrato, me dio esperanza, no solo de obtener un préstamo, sino de tener la oportunidad de demostrar que merecía ser escuchada. Por supuesto, no fue una victoria instantánea. Llegó gracias al esfuerzo, la perseverancia y el apoyo de otras personas. Junto con el equipo del banco, iniciamos un diálogo en el que pude hablar abiertamente de los problemas, exigir justicia y proponer cambios. Fue un paso adelante, pequeño pero significativo. Sentí que no solo estaba obteniendo un préstamo, sino que me estaba convirtiendo en la voz del cambio. Mi historia comenzó a utilizarse para impartir formación a los empleados con el fin de combatir los prejuicios en el sistema. Cada día veía cómo poco a poco cambiaba el ambiente en el banco, la actitud hacia los clientes. Y aunque el camino fue difícil, cada pequeña victoria me animaba a seguir adelante. Mi historia se convirtió en un ejemplo para otros. Para personas que tenían miedo de hablar, que callaban sus problemas porque pensaban que nada cambiaría. Sabía que era solo el comienzo de una gran lucha, pero estaba preparada. Porque ya no se puede seguir callando. Parte 4. Más de 1000 palabras. Con el cambio de actitud en el banco, comenzaron a aparecer los primeros cambios reales.
No fueron instantáneos ni perfectos, pero cada paso adelante era importante. Recibí una oferta oficial para que se reconsiderara mi préstamo. Ahora el asunto no dependía solo de un departamento, varios niveles de la dirección se involucraron en el proceso para garantizar la transparencia. Pero no todos los empleados acogieron estos cambios con entusiasmo. Recuerdo la reunión cuando volví al banco. Linda, la misma empleada que me había ignorado al principio, estaba sentada detrás de la mesa. Me miraba con frialdad, casi con hostilidad. Su silencio decía más que las palabras, tenía miedo al cambio, miedo a perder el control. Me di cuenta de que en esta lucha no solo era una clienta, sino también una líder que guiaba a otros. Esto me daba fuerza, pero también responsabilidad. Hubo momentos en los que sentí que todos mis esfuerzos eran en vano. Cuando la presión, los insultos y la injusticia amenazaban con quebrarme. En esos momentos, recordaba por qué había empezado esta lucha, por mí misma, por aquellos que no pueden hablar, por un futuro en el que la discriminación sea cosa del pasado. Poco a poco, el banco empezó a implementar nuevas políticas. Se impartieron cursos de formación para los empleados sobre la igualdad y el respeto. Se establecieron nuevos estándares de servicio que no permitían ignorar a los clientes. Fue un proceso lento, pero funcionó. Un día, durante la reunión final con la dirección, sentí que mi lucha había dado sus frutos. Mi préstamo fue aprobado oficialmente. No era solo un apoyo financiero. Era una victoria, un símbolo de que el cambio es posible. Salí del banco con un profundo sentimiento de orgullo y confianza. Mi historia es la prueba de que ya no se puede callar y aguantar. Que la justicia es algo que hay que exigir y defender. Es una historia sobre el poder de la palabra, sobre el valor de defenderse a uno mismo y a los demás. Sé que mis esfuerzos no detendrán todo el sistema, pero lo han puesto en marcha. Y esto es el comienzo de una nueva página, donde cada voz es importante. Las siguientes semanas fueron una verdadera prueba para mí, no solo porque requirieron mucho esfuerzo, sino porque cada paso fue difícil, rodeada de hostilidad oculta. Cuando volví al banco con la propuesta de revisar mi solicitud, sentí miles de miradas sobre mí, desde las de quienes antes me consideraban incómoda, hasta las de caras nuevas que ya conocían mi historia. Linda, la mujer que al principio me había ignorado, estaba sentada en su oficina, clavándome una mirada fría. Me parecía que cada movimiento de sus labios quería decir, no la queremos aquí. Pero yo no era solo una clienta que pedía un servicio, era una voz que pedía un cambio. Y esa voz era más fuerte que nunca. El banco, donde antes me olvidaban, literalmente en la sala de espera, comenzó a cambiar, aunque lentamente. Se impartieron cursos de formación para recordar a los empleados la importancia de la igualdad y el respeto. Las políticas que antes solo existían sobre el papel comenzaron a tomar forma. Vi cómo los empleados jóvenes me miraban con respeto, cómo la dirección intentaba implementar nuevas normas. Fue un proceso que se percibió casi como una revolución, silenciosa, pero inquebrantable. En ese momento, también sentí que mi papel había cambiado. Ahora no soy solo una clienta, sino una líder que ayuda a llevar a cabo esta transformación. Y eso me daba fuerza, pero también responsabilidad. Hubo momentos en los que quise tirar la toalla, cuando el cansancio y la desesperación se apoderaban de mí, cuando parecía que el sistema era demasiado grande e injusto para cambiarlo. Pero sabía que si me rendía, mis esfuerzos serían en vano. Y no solo los míos, sino los de todos los que creían en mí. Era un reto que me obligaba a profundizar en mis propios sentimientos, a luchar contra las dudas y los miedos. Pero encontraba fuerzas en el apoyo de mis amigos, en las palabras de quienes creían que se podía mejorar el mundo.
Una vez, durante una importante reunión con la dirección del banco, vi que mi voz había sido realmente escuchada. Mi solicitud de reconsideración del crédito no solo fue escuchada, sino que fue tenida en cuenta. Y poco después recibí una respuesta oficial: el crédito había sido aprobado. No era solo un documento financiero, era una victoria simbólica. La victoria de una persona sobre un sistema que intentaba menospreciarla. La victoria de los valores que yo defendía, la igualdad, el respeto y la justicia. Salí del banco con un sentimiento de orgullo y fuerza. Pero al mismo tiempo, con la conciencia de que esto era solo el comienzo del camino. Mi historia es la prueba de que ya no se puede callar y aguantar. Que la justicia es algo que hay que exigir y defender, sin esperar permiso. Esta lucha no era solo por mí, sino por todos aquellos que hasta ahora han sido rechazados, ignorados y silenciados. Sé que los cambios serán largos y difíciles, pero cada paso, cada voz cuenta. Y estoy dispuesta a seguir adelante, no solo por mí, sino por todos aquellos que sueñan con un mundo en el que el color de la piel no determine el valor de una persona. Tras largos meses de lucha, decepciones y dudas, conseguí lo que había venido a buscar. Me concedieron el crédito. Pero no era solo un documento financiero, era la prueba de que había sido capaz de cambiar las reglas del juego, de que mi lucha había dado sus frutos, de que la voz de una sola persona puede ser el comienzo de un cambio. Esta victoria se convirtió no solo en un símbolo de mi fuerza personal, sino también en una señal de que el sistema, que parecía inmutable e inquebrantable, tiene puntos débiles. Se puede cambiar. Solo hay que atreverse a hacer preguntas y exigir justicia. Pero yo no entendía bien, era solo el primer paso de un largo camino. Los cambios reales no son solo decisiones de un banco, son un trabajo complejo que requiere atención y lucha constantes. Muchas personas siguen calladas, temerosas de expresar sus reclamaciones. Ocultando su dolor y su decepción, piensan que eso no cambiará nada. Pero el silencio es precisamente lo que perpetúa la injusticia. Es lo que permite que el sistema siga siendo lo que es. Mi historia es un recordatorio para todos los que se encuentran en una situación similar: no esperen a que alguien más dé el primer paso. El cambio comienza con ustedes, con su valentía para decir basta, con su voz, que no puede ser ignorada. Sé que es difícil. Es difícil enfrentarse a un sistema tan grande e influyente. Es difícil enfrentarse uno a uno a quienes tienen el poder y el control. Pero es precisamente en esos retos donde nace el verdadero poder. He aprendido a no temer mi propio poder. He aprendido a mantenerme firme, incluso cuando a mi alrededor reinaban la presión y la incomprensión. Y eso es lo que marca la diferencia. Mi victoria no es el final de la historia. Es el comienzo de una nueva. El comienzo de que otros empiecen a hablar. El comienzo de que no solo cambien las oficinas bancarias, sino la sociedad en su conjunto. El respeto y la justicia no son algo que se pueda obtener sin más. Hay que exigirlos. Hay que defenderlos. A veces eso significa luchar contra los miedos, a veces significa ir contra corriente. He tenido la suerte de tener una voz y la fuerza para usarla. Pero no todo el mundo tiene esa oportunidad. Por eso, para mí es importante ser la voz de los que no tienen voz. Ser un ejemplo de que la lucha tiene sentido. Veo cambios a mi alrededor. Nuevos políticos, nuevas reglas. La gente está empezando a tomar conciencia del problema y a trabajar en él. No son resultados inmediatos, es un trabajo gradual que requiere tiempo y perseverancia. Sé que aún quedan muchos retos por delante. Que el sistema no se rendirá tan fácilmente. Pero estoy preparada. Estoy preparada para seguir adelante,
para luchar por mis derechos y los derechos de los demás. Quienes tienen miedo de alzar la voz deben saber que no están solos. Estamos juntos. Y juntos somos más fuertes. Esta historia es la prueba de que incluso una sola voz puede cambiar muchas cosas. Que ya no se puede seguir callando. Que todo el mundo tiene derecho a la igualdad y al respeto. Creo que la justicia prevalecerá. Y lucharé hasta que eso suceda. Porque el respeto no es un regalo. Es una elección. Y cada uno de nosotros debe tomar su propia decisión, defender la verdad o callar. Yo he elegido defenderla. Y os animo a que hagáis lo mismo. Después de que mi historia se hiciera pública, comprendí que ya no era solo mi lucha. Es la lucha de cientos, miles de personas que se enfrentan a los mismos problemas, las mismas barreras, los mismos prejuicios. Y todos los que están dispuestos a luchar forman parte de un gran cambio. Fue un momento decisivo para mí. Empecé no solo a vivir mi historia, sino a transmitirla, a hablar en reuniones, a apoyar a otras personas que se encontraban en una situación similar. Y cada paso fue una pequeña victoria. Conocí a personas que me contaron cómo mis palabras les habían